Les invito a buscar en sus Biblias Primera de Reyes 8. Vamos a continuar con la exposición de mensajes de Primera de Reyes. Les tengo una buena pero incómoda noticia. Son 66 versículos. Pero como nosotros somos valientes guerreros, vamos a leerlos todos. Quise hacer algo más pequeño, pero la verdad es que no le haríamos justicia al texto, así que vamos a leer todos los versículos con paciencia y amor. Empezamos en Primera de Reyes capítulo 8 desde el versículo 1. Dice así: siga la lectura o escuche con atención. Disculpen un segundito. Iba a leer de una impresión que tiene letra más grande. Y hace falta, ¿no? Sí, está bien. Muy bien. Esta es palabra de Dios. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón, todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaba con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará la casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto.
Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncilio, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les darás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive, y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca,
y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y lloraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, lloraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos. Guardemos sus mandamientos y sus estatutos, sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres, y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es una obra de misericordia. Es un privilegio el que tenemos, Señor, al poder escuchar tu voz y poder, Señor, estudiar tu palabra y meditar en ella, meditar en estos principios tan importantes que ella nos muestra, nos revela, para que nosotros podamos ser, Señor, mejores siervos tuyos. Padre, ayúdanos entonces, mientras exploramos este texto, a conocerte mejor. Ayúdanos, Señor, a
confiar más en ti. Ayúdanos a obedecer, Señor, más también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos queridos, todo este largo texto tiene que ver con una gran celebración, la dedicación del templo de Jehová. Por algunos domingos estuvimos hablando de la edificación o la construcción del templo. ¿Y qué era el templo? El templo era una construcción que venía a reemplazar el tabernáculo, el lugar en donde se simbolizaba la presencia de Dios a través del arca del pacto, y el lugar en donde también se ofrecían sacrificios que anticipaban el gran sacrificio necesario para la salvación, el sacrificio de Jesucristo, por supuesto. En este pasaje largo, lo acepto, hermanos, pero que no podía cortar por ningún lado, vemos pues una especie de introducción en donde se nos cuenta lo que había pasado con Salomón y cómo el arca es traída hacia el templo. Algunos comentarios de Salomón reconociendo el favor de Dios hacia su padre David y hacia él mismo como el hijo de David y el nuevo rey de Israel. Y luego una sección central que es toda su oración, que va más o menos desde el versículo 22 al 56. Una gran oración. Y luego una especie de cierre, ¿no?, que tiene que ver con, otra vez, haciéndonos acuerdo de que esto era una gran fiesta, una gran celebración. Se nos dice que al final Salomón ofreció cientos de miles de animales en sacrificio a su Dios, sacrificios de gratitud y de amor al Señor. Creo que es en el mes de septiembre que esta iglesia va a cumplir 20 años, Dios mediante. O sea, ya saben cuál es la conclusión, ¿no? Vamos a celebrar, pero a lo grande, con cientos de miles de bocaditos o algo por el estilo, ¿no? La analogía no es exactamente la misma, por supuesto, ¿no? El templo ya no es este lugar, ¿no es cierto? Este lugar nos sirve para que el templo se reúna, porque nosotros somos el templo. Y por eso es que a veces algunas personas se refieren a la edificación actual donde se reúne la iglesia como el templo. No es el templo, es el lugar donde se reúne finalmente el templo. Nosotros, los que hemos sido elegidos por el puro afecto de la voluntad de Dios, y se nos ha dado un Salvador, un Redentor. A nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo también, como hablamos en esta mañana recordando el día de Pentecostés. En nosotros pues mora Dios. Nosotros somos el templo. Y eso hay que festejarlo. Eso hay que celebrarlo. Pero aquí viene la primera cosa, no a la ecuatoriana, pues. Que la celebración a la ecuatoriana, pues, se caracteriza por un montón de cosas, pero menos por una oración como la que hace aquí nuestro querido Salomón. Fíjense qué importante es esto, o sea, estamos hablando de una gran celebración y dedicación, pero no se refiere en primer lugar a celebrar, ¿no es cierto?, de una manera en la que el centro somos nosotros y el desborde de emociones es el centro. No. Estas celebraciones tienen que ver con Dios en primer lugar, con la adoración a Dios. Tienen que ver con el agradecimiento a Dios, con el reconocimiento de su fidelidad, de su poder y el compromiso pactual que existe en todos nosotros, en respuesta, por supuesto, a su mayor compromiso fiel. La oración, pues, entonces de Salomón está rica de detalles que nosotros deberíamos considerar, y vamos a hacer eso. En primer lugar, entonces, hermanos, parecería que esta celebración fue cercana al Festival de los Tabernáculos, dicen algunos comentaristas.
era una fiesta que recordaba el peregrinaje del pueblo de Dios por el desierto. Entonces esto es muy simbólico, ¿no? Se acabó el peregrinaje. No más peregrinaje. Bueno, esto ya no pasaba desde el rey David, pero queda clarísimo y confirmado que no hay más peregrinaje, e incluso antes del rey David, ya con la conquista de la tierra prometida con Josué, ¿verdad? Ya no más. Ahora estamos establecidos, es la idea. Aquí está el templo, aquí está el símbolo de Dios con nosotros, de que Dios está a nuestro favor, que Él mora con su pueblo. Una vez listo entonces el templo, llevan el arca del pacto a este nuevo templo. Y se enfatiza el hecho de que en el arca del pacto, recuerdan ustedes, había una sola cosa. ¿Qué es lo que había dentro de el arca del pacto? Que era finalmente una caja con una tabla encima, que era el propiciatorio, donde se derramaba sangre. La sangre de una ofrenda perfecta para apaciguar la ira de Dios. Bueno, lo que estaba adentro era todavía las tablas de los 10 mandamientos, de los términos del pacto. En todo este capítulo aparece esta idea de los 10 mandamientos como los términos del pacto. Dios mostró su favor al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo salvó con su mano fuerte, de pura gracia, y Dios les dice: eres ahora salvo, eres mi pueblo, sírveme, vive de esta manera en agradecimiento, en unión a mí. En el arca del pacto estaban entonces esos mandamientos. Muy importantes en el pacto antiguo, por supuesto. Y muy importantes todavía el día de hoy. Porque nosotros, pues, en algunos sentidos somos bastante parecidos a los israelitas de ese tiempo. Obviamente que las cosas han progresado. Obviamente que nosotros ya vivimos después del sacrificio de Cristo. Pero todavía esos mandamientos son relevantes para nosotros. Nosotros tenemos esa misma responsabilidad de agradecer a Dios y de vivir como pueblo de Dios, salvado por gracia, en obediencia a esos 10 mandamientos que nosotros leemos domingo tras domingo acá. Fíjense lo importante de esto, porque al final del día lo que había ahí era un edificio glorioso. Más adelante se nos va a decir al final en los versículos de esta primera parte, en el versículo 11, que entró una nube, y una nube que simbolizaba la gloria de Dios que había llenado la casa, al punto que los sacerdotes no pudieron seguir ministrando y tuvieron que salir del santuario. Pero finalmente es una nube. Finalmente simboliza la gloria de Dios. Finalmente a Dios nosotros no le podemos ver. Finalmente nosotros seguimos viviendo por fe y no por vista. Finalmente nosotros sabemos que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso exactamente? ¿Cómo lo veo exactamente? No podemos. Pero lo que sí tenemos es su palabra. Lo que sí tenemos es su pacto, lo que sí tenemos es esas tablas escritas en donde su voz ha sido establecida, en donde ha sido grabada, en donde se nos comunica cómo es que su pueblo tiene que vivir. En otras palabras, Dios ha comunicado su voluntad para nosotros, tal como lo hizo para los israelitas que gozaban de el templo y que estaban tan gozosos por ello. Nosotros, al estar tan gozosos por ser el templo del Espíritu Santo, igualmente se nos ha revelado su voluntad para nosotros.
Vean, esto pasa muy a menudo. Estamos nosotros preocupados de la voluntad de Dios, pero en cosas que quizás no son finalmente las más importantes. Como siempre decimos, importantes, pero no las más importantes. No queremos saber la voluntad de Dios y estamos muy preocupados de, pastor, ¿qué será que tengo que hacer hoy? ¿No? ¿Será que salgo a esta hora o salgo a esta hora? ¿Qué será que tengo que estudiar, ¿no?, en mi futuro? ¿Será que estudio esto o estudio esto? ¿Me puedo comprar un carrito? ¿De qué color será que me tengo que comprar el carro? ¿Qué color querrá Dios que sea ese carro? Y cosas por el estilo, ¿no? Está bien, todo es importante finalmente, pero no es lo más importante. No importa de qué color sea el carro, no importa la hora, no importa lo que estudie. Lo que sí importa es que todo eso que nosotros hagamos sea conforme a su voluntad. En otras palabras, que no se vuelva el carro en un ídolo para nosotros y no rompamos así el primer mandamiento. Que no importa la carrera o la profesión que nosotros escojamos finalmente, sino que no tratemos nosotros de hacernos imágenes de Dios en el proceso, que sigamos honrando el nombre de Dios, que el trabajo que usted escogió no le haga faltar a la adoración en el día que Dios ha dicho que debe ser el día de la adoración a Él. Que respetemos a las autoridades, cualquiera sea la decisión que nosotros tomemos, que no seamos adúlteros, o más bien antes, que no matemos a nadie, ni hagamos mal a nuestro prójimo, que no seamos adúlteros, que nos mantengamos puros, etcétera, etcétera. Ya entienden cuál es la lógica. Dios se ha revelado a nosotros. A Dios, por supuesto, le interesa cada detalle de nuestra vida. Esas decisiones pequeñitas también son importantes, o esas decisiones particulares, subjetivas. Pero más importante que todo eso es que nosotros permanezcamos fiel al pacto. Más importante que la celebración misma de el nuevo templo es que nosotros seamos fieles en medio de esa celebración. Que no dejemos de ser cristianos en medio de la celebración, porque eso nos pasa, ¿no? No, pues la fiesta y vamos a celebrar y gracias a Dios, pero la fiesta se salió de control, pues. Y empezamos a comportarnos como que no somos cristianos. O estamos más preocupados de detalles y no de lo esencial. Y no de la fidelidad a nuestro Dios, de serle o serles nosotros a Él agradecidos a través de nuestra obediencia y fidelidad. Lo que Dios quiere es que nosotros confiemos en Él, que confiemos en Cristo y que obedezcamos lo que Él nos ha dicho que es bueno para nosotros. Dios está presente entonces acá con la simbología a través de esa nube. Dios está ahí, pero su palabra está ahí. Y Dios está con nosotros también de la misma manera. La palabra dice que el Espíritu Santo está con nosotros y su palabra está en nosotros. Dios está efectivamente con nosotros. ¿Usted cree que eso es así? ¿Dios está con usted realmente? ¿O se le olvida, ¿no? ¿O duda? No, es que pasó esto, entonces Dios ya no está conmigo.
o algo no salió como yo esperaba, entonces Dios ya no está conmigo. No, Dios está con nosotros. Dios mora en nosotros si nosotros somos cristianos. Y en consecuencia debemos nosotros ser agradecidos. Debemos celebrarlo, pero debemos celebrarlo en obediencia al pacto. Él nos ha salvado de gracia para que nosotros seamos un pueblo fiel a Él. De esa manera celebramos. Después entonces, en esta sección de los versículos 12 al 21, Salomón bendice al pueblo a la luz de todo lo que está pasando, hace un recuento de lo que Dios dijo acerca de David y acerca de Salomón, y que David no iba a ser entonces el que iba a hacer el templo, sino Salomón, y que su hijo iba a permanecer allí. Y que la condición, por supuesto, era que se cumpla la palabra, que sea un rey de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios lo hace posible, y Salomón entonces estalla en adoración a través de esta oración que empieza en el versículo 22. Por supuesto, por el gran tamaño de este pasaje no podemos ver todo, pero sí algunas cosas muy importantes. Salomón empieza a orar delante del altar y Salomón dice de Dios: eres incomparable. No, nadie se compara a ti. No hay otro Dios como tú. No hay oportunidad para la idolatría en mi corazón, dice Salomón. Nadie es como tú. Es increíble cómo tú eres fiel y has cumplido absolutamente todo lo que has dicho con respecto a mi Padre, con respecto a mí, con respecto al reino. Y todo esto que estoy haciendo es de mi corazón. Es como, más o menos, Salomón, interpreto yo, estaba pensando. Y esta maravilla de templo y todos estos detalles y tanta riqueza aquí involucrada tiene que ver con mi agradecimiento a ti. Te reconozco como un Dios único, incomparable. Porque tú guardas el pacto, porque tú eres fiel, porque tú guardas la misericordia. Dice en el versículo 23, cumples tus promesas, la que hiciste a mi padre, la que me hiciste a mí, eres efectivamente fiel. Y es a la luz de esa fidelidad que Salomón ruega que siempre haya entonces un rey, incluso después de él, que cumpla o guarde el camino. Entonces, otra vez, regresando a la idea central, esta es la dedicación del templo, esta es la gran celebración. ¿Y de qué está preocupado Salomón? De exaltar a Dios, de agradecer a Dios, de reconocer a Dios, de recordar la fidelidad de Dios y de pedirle que esa misma fidelidad que ha pasado antes y que él mismo ha experimentado se vuelva una realidad también en el futuro. En otras palabras, la oración de Salomón hasta aquí es más o menos: Dios, tú has sido fiel a mí en el pasado y en el presente. Sigue siéndolo en el futuro. Dios es fiel, o en otras palabras, Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios será fiel. Y ese debe ser el fundamento de nuestras oraciones también, hermanos. Porque yo estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado esa fidelidad y esa misericordia de parte de Dios, ¿o no? Si usted dice no, entonces no sé en qué Dios usted está confiando y por qué está alabándole. Usted ha experimentado la gracia, la misericordia y la fidelidad y la protección de Dios. Y por esa razón entonces usted debe tener la expectativa de que eso tiene que suceder también en el futuro.
Y sus oraciones tienen que estar ahí, fundamentadas en ello. Ahora yo le pregunto, yo no sé cuántas veces usted se levanta o en la noche se va a dormir orando, ¿no? Y dice, Señor, sé fiel a tu pacto. Bueno, a veces no sale mucho ese lenguaje teológico, ¿no? Hablamos un poco más en urgencias, ¿no? Las oraciones se vuelven bastante urgentes, ¿no? Es como, ya no aguanto este dolor, ¿no? O ya no aguanto esta necesidad. Y no es que esté mal, el Señor nos escucha. Pero todo está finalmente fundamentado en su carácter, en su misericordia, en su gracia, en su fidelidad. Y por eso podemos nosotros contar con Él en todo momento. No hay ningún otro Dios que sea así. Un comentarista hace una reseña y dice, no hay otro así. Los dioses de aquella época, los dioses del paganismo, ninguno era fiel, pues. Todos los dioses del paganismo eran, pero peores que sus seguidores. Eran dioses que fallaban, eran dioses que si uno les ofrecía sacrificios, pues a veces sí, a veces no. Y mientras peor era el paganismo, pues más infieles, ¿no? Ustedes saben, estuve en Perú estos últimos días y me llevaron a un lugar de una cultura de los mochicas, si no me equivoco. Es un grupo que vivió entre los siglos II al VIII, por ahí en el norte, relativamente norte del Perú. Y me llevaron a las ruinas. Y estos bandidos hacían sacrificios humanos. Entonces hacían primero sacrificios de cereales, ¿no? De productos agrícolas, ¿no? No hay mucha fertilidad en la tierra, hagamos sacrificios de estos. No pasa nada. Bueno, entonces ahora vamos a hacer sacrificios de animales. Y nada. Bueno, entonces ahora agárrate a algunas personas y vamos a hacer sacrificios de hombres. Y hacían sacrificios humanos. ¿Y saben qué también? Muchas veces, nada. No, dioses ineficaces, dioses que actúan no por gracia, no por misericordia, no por fidelidad. Por supuesto, dioses falsos, ¿no? Que no son nada, que no existen, pero en la práctica que eran tratados de esa manera. Y que finalmente la experiencia con ellos demostraba que no eran dioses pues todopoderosos, no eran dioses fieles, no eran dioses que iniciaban la relación con el pueblo. Solo nuestro Dios es un Dios fiel primero, vivo y verdadero, y el único Dios, y el único que cumple sus promesas perfectamente. Ningún otro Dios, ningún ídolo, primero no existen, por supuesto, es capaz de hacer algo así, de ser fiel perfectamente. Y entonces Salomón, sigue con su oración y en el versículo 27 al 30, él reflexiona y dice, bueno, es cierto que Dios no mora solamente en esta casa, pues ya no sería Dios si solamente está en esta cajita, ¿no? Finalmente es un símbolo, Dios no puede ser contenido, Él es un Dios trascendente y en consecuencia Él está en todas partes. Salomón nos informa de eso, Dios no mora simplemente en templos, no se puede. Lo que sucede aquí es que Él nos está diciendo, esta casa sirve como un símbolo de mi favor y de mi presencia entre ustedes, presencia favorable. Sin embargo, Salomón entiende que aunque Dios es un Dios inmenso, enorme, y a nosotros se nos puede pasar por la cabeza que
Él está ocupado de cosas muy importantes y grandes, ¿no? Y nuestros problemas pequeños no son tan relevantes, pues no es así. Salomón dice, con todo, aun siendo tú el Dios más grande y que nada te puede contener, tú atenderás a la oración de tu siervo. El hecho de que nuestro Dios sea tan grande, de que nuestro Dios sea inmenso, de que nuestro Dios sea santo, 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 el hecho de que Él es perfectamente fiel, que nos convierte a nosotros en algo muy pequeño, finalmente no significa que no le importemos o que no nos escuche. Dice un comentarista, su inmensidad no lo hace menos íntimo con su pueblo. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar en todo momento. Nuestro Dios maravilloso e inmenso jamás se olvida de nosotros. Jamás deja de estar comprometido con su pueblo. Jamás existe una oración innecesaria, jamás existe una petición no atendida. En la circunstancia más pequeña y aparentemente insignificante, ahí está Dios obrando siempre en favor de su pueblo. Esto tenemos que recordar, niños, jóvenes, adultos, aquellos un poquito más avanzados también. Tenemos un Dios que nos ama y está comprometido con nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Él nos escucha y Él está dispuesto a perdonar a su pueblo. Él es un Dios de pacto, fiel y misericordioso. Por eso es que luego en esta sección grande del 31 al 53, Salomón sigue orando y sigue orando basado en Deuteronomio 28 y en Levítico también, en todas estas consecuencias pactuales, por ejemplo, de la desobediencia pactual. Salomón menciona 7 escenarios. Del 31 al 32, él habla de, por ejemplo, casos de pecado contra el prójimo y cuando hay que hacer justicia en esas situaciones. Del 33 al 34 habla cuando el pueblo va a ser derrotado por el enemigo debido a su pecado y él pide que Dios les perdone. Lo mismo hace con la lluvia, cuando no llueve y es finalmente esa una consecuencia de abandonar a Dios y de no vivir de acuerdo al pacto. Cuando hay hambrunas, pestes, langostas, enemigos, plagas, enfermedades, 37 al 40 son términos pactuales de cuando el pueblo de Dios se aleja de su Dios, vienen todas estas consecuencias. Salomón se las sabía perfectamente. Habla también de las oraciones del extranjero. Y finalmente, en el 46 al 50 habla de lo que va a terminar pasando en el futuro, de ese cautiverio, del exilio, porque el pueblo de Dios finalmente va a endurecerse tanto en aquella época que va a terminar siendo tomado cautivo y llevado a otras tierras, y este maravilloso templo de ahora, o sea, de ahora en el contexto de ese momento, va a ser destruido completamente. Nos estamos adelantando un montón, pero eso es lo que va a pasar porque van a venir personas después de Salomón que van a gobernar pero totalmente alejados de Dios, que se van a olvidar del pacto, que se van a olvidar de agradecer a Dios, que se van a olvidar de que esa gracia de Dios no puede ser tomada como algo barato,
como algo que no exige respuesta. Va a venir el cautiverio. Y sin embargo, Salomón dice, incluso ahí óyenos. ¿Se dan cuenta de todo este tema que es fascinante? Lo que está diciendo Salomón es que Dios, somos pecadores, como dice el versículo 46, porque no hay hombre que no peque. Señor, yo sé que somos pecadores, dice. Tú sabes que somos pecadores. Lo reconocemos. Y por eso reconocemos también la necesidad de perdón constante, de reconciliación recurrente. Salomón entonces no desconoce la realidad y sin embargo mantiene su fe y su esperanza en Dios. Por eso Salomón dice, cuando pequemos contra el prójimo, tienes que estar con nosotros, haz justicia, perdónanos. Cuando nosotros estemos en pecado y sí nos toque enfrentar la consecuencia de nuestro pecado y nos derrote el enemigo, sigue con nosotros, por favor. Cuando no llueva y esa es una consecuencia de nuestra desobediencia, sigue con nosotros, perdónanos. Frente a todos los eventos que son finalmente consecuencias de nuestra infidelidad, sé con nosotros. Incluso cuando seamos llevados al cautiverio, Él no va a ser llevado, pero después sí van a ser llevados. Sigue con nosotros. ¿Cuál es el punto entonces, queridos hermanos? El punto es que nosotros reconocemos que vivimos en un mundo caído y que todavía hay posibilidad de fallar, pero que al mismo tiempo, con nuestro Dios fiel y misericordioso, siempre hay oportunidad de restauración. Así es como debemos vivir nosotros como creyentes. Sí, buscamos no pecar, buscamos obediencia, buscamos confiar, buscamos obedecer, pero al mismo tiempo sabemos que puede pasar y sabemos también que cuando pasa puede haber consecuencias por nuestra infidelidad, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que saber que debemos seguir confiando incluso cuando estemos enfrentando las correcciones que Dios ha puesto delante de nosotros. Quizás es el caso de alguno de ustedes. Quizás usted siente que se ha equivocado muy gravemente o lo ha hecho. Quizás usted esté enfrentando las consecuencias de alejarse de Dios. Quizás usted ha sido rebelde a la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Alejarse, abandonar la iglesia, aislarse, seguir cualquier camino. No, tiene que volver al Señor y tiene que confiar en el Señor y tiene que seguir usted clamando al Señor y confiando en su fidelidad y misericordia. Él le va a hacer pasar a usted lo que tenga que usted pasar o que tengamos que pasar. Y con su mano paternal y fiel nos va a corregir. Por supuesto, yo le recomiendo que no vaya por ese camino difícil, ¿no? Pero si es que ese ha sido el camino, usted tiene que ir al Señor. Y así usted esté pasando por el exilio y el cautiverio más complicado de su vida, usted tiene que seguir confiando en su Señor, arrepintiéndose de su pecado y buscando obedecerle a Él. Y usted sabe esto, ¿no le ha pasado a usted que después de una mala decisión, luego usted ve cómo incluso esa mala decisión, aunque tuvo sus consecuencias, Dios la usó para su bien? Porque así es nuestro Dios del pacto.
lleno de fidelidad y de misericordia. Ya para ir terminando, entonces, Salomón termina su oración, bendice a Dios, bendice a la congregación, exalta la paz que Dios ha dado en cumplimiento a su pacto. Y vean lo que él pide. Él pide que Dios sea con ellos. Vea la oración de Salomón, versículo 58. Inclina nuestro corazón hacia ti. Esta es la gran oración de Salomón. ¿Y qué es lo que él pide? ¿Cómo él termina? Inclina mi corazón a ti. Podía pedir cualquier cosa, ¿no? El Salomón en los primeros capítulos es, pero increíblemente fiel, después se va a ir perdiendo, pero inclina nuestro corazón a ti, porque eso es lo que más necesitamos. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a someternos, ayúdanos a buscarte. Y quizás aún más maravilloso y sorprendente es lo que dice el versículo 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro como Él. Y quizás eso es lo que a nosotros, o hablando de nosotros, la iglesia evangélica actual más nos está faltando. Porque ahora hay un montón de gente que no quiere a Dios porque ve cómo es el pueblo que dice ser de Dios. Pero hay un montón de gente que dice, usted estaba sacando mi pasaporte el viernes. Bueno, esa es otra historia digna de ilustración para un buen sermón. Y una señora me dice, estábamos conversando y me dice, ¿y usted qué hace? Le digo, yo soy pastor. Usted es carismático. De una, pero o sea, ni siquiera de qué tipo, ni me preguntó de qué tipo, me dijo de una. Usted es carismático, no. A veces le digo. Le digo no, y bueno, y ahí empecé un poco a contarle y en fin. Y podemos reconocer que hay gente carismática que tiene el corazón para Dios más allá de sus errores, pero esos movimientos se han abusado tanto. Ahora casi sinónimo de evangélico es el show que pasan en algunos lugares y los escándalos de todo tipo que suceden en esos lugares. Cuando el propósito de la iglesia, del pueblo de Dios, es que ese pueblo de Dios se vuelva luz para que otras personas nos vean y se maravillen y deseen pues ser parte de ese pueblo, parte del pueblo de ese Dios. Gente que sepa quién es Jehová y que no hay otro como Él. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Imagínese la fiesta del pueblo en el Ecuador en donde esta oración sea orada. ¿No? Imagínese cualquier otro tipo de celebración en donde el pueblo de Dios finalmente lo que más quiere es que su corazón siempre sea inclinado hacia Dios. Bueno, este año que cumplimos 20 años como iglesia, por la gracia de Dios, Dios mediante, ¿no? Cumpliremos esto. Esa debe ser nuestra oración. Que Dios nos acompañe y siempre incline nuestro corazón a Él. Que nuestro testimonio testifique de un Dios que los pueblos quieran conocer. Y no solo eso, sino que esa sea nuestra oración constante. Que nuestros caprichos, nuestras ideas, nuestras
necedades incluso que tenemos, sean dejadas de lado para que nosotros seamos un pueblo de Dios, que vivamos como pueblo de Dios, dispuestos pues a adorar al Señor con todo el corazón. No tenemos que traer 100,000 vacas, ni chivos, ni borregos, pero sí nuestro corazón tiene que estar totalmente entregado a ese verdadero cordero, muchísimo más valioso que todos los corderos que han existido durante toda la historia, que es Jesucristo, y se entregó por nosotros para que nosotros seamos este pueblo, el templo de Dios, y que vivamos dedicados, consagrados a Él, con el corazón para Él, dependiendo de Él, buscándole a Él, reconociendo su gran fidelidad y misericordia. Y que en todo momento, sea en la prosperidad o sea en la adversidad, siempre busquemos confiar en sus grandes promesas, las mismas que en parte han sido ya cumplidas y otras que están por cumplirse en favor de su amada iglesia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, bendita, santa y perfecta. Señor, ayúdanos a nunca olvidar que somos tuyos, que estamos unidos a Cristo y que tú estás con nosotros. Ayúdanos a vivir siempre agradecidos, ayúdanos siempre a vivir con una mente que entiende que el que merece todo honor y gloria eres tú, y que nosotros debemos simplemente confiar y obedecer en amor, a ese amor incluso más grande que tú nos has mostrado, Señor, en respuesta a esa salvación tan grande y tan costosa, porque fue comprada por la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que nunca nuestros corazones se alejen de ti, sino que en todo momento estén inclinados a ti y dispuestos a glorificarte en obediencia y en amor perfecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.